gracia es mayor si las cargas aumentan. Fuerza es mayor si las pruebas es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado, en Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener aquí un especial del pastor, y ya después de aquí viene el pastor y nos predica. A veces oramos pidiendo que Dios nos conceda cualquier necedad. A veces pedimos y sin detenernos para meditar. A veces nos manda de más, nos da manos llenas de paz. Y sin merecerlo, mi Dios siempre allí Él está. Gracias te doy por la vida que tengo, gracias te doy porque sin merecerlo me has dado vida eterna por solo creer en ti. Gracias te doy por tu misericordia, gracias te doy, Señor, porque has cambiado toda mi vida por tu amor. Pasamos por alto las cosas que Dios nos concede aún sin pedir. Son esas las cosas tan bellas que al escucharlas me hacen feliz. El canto de un ave al volar, la risa de un niño al jugar, la paz que yo siento al saber que conmigo Él está.
Gracias te doy por la vida que tengo, gracias te doy porque sin merecerlo me has dado vida eterna por solo creer en ti. Gracias te doy por tu misericordia, gracias te doy, Señor, porque has cambiado toda mi vida por tu amor. Porque has cambiado toda mi vida por tu amor. Okay. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes ya. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, yo estaba pensando ahí, darle gracias a Dios. Y dije, bueno, voy a dar oportunidad a los hermanos que den gracias a Dios. Y dije, ahorita, de todas maneras, antes de predicar, voy a tomar un tiempecito para agradecer a Dios. Nunca he estado en un Thanksgiving aquí en los Estados Unidos. Es mi primera vez aquí. Pero bueno, hermanos, nunca es por demás y siempre es una buena oportunidad dar gracias a Dios por lo bueno que Él es. La verdad, doy gracias a Dios por esta nación, por los Estados Unidos. Y estos días me fijo mucho aquí en Carolina, no sé si en todas partes, pero por lo menos en las áreas en las que he andado, siempre hay una iglesia bautista. Siempre encuentro una iglesia bautista. Encuentro uno y al poquito tiempo encuentro otra y se parecen. Digo, ¿no estaba allá? No, es otra, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque, a diferencia de otros países, México, Ecuador, Venezuela, los países hispanos, a diferencia de nuestros países hispanos, Estados Unidos, fue, por así decirlo, conquistado por personas cristianas. Nuestros países fueron conquistados por personas, por españoles, ¿verdad?, que trajeron la religión católica y esclavizaron a nuestros países, a nuestros indígenas, a nuestra gente, a una religión que no les puede salvar. Pero gracias a Dios porque esta nación, Dios trajo personas cristianas y por eso es que se ve el resultado hoy en día de muchas iglesias cristianas que predican la salvación por gracia. Y hay muchas cosas por las cuales darles gracias a Dios, hermanos. Una es por la vida, principalmente por la vida que el Señor nos da. Un día vamos a estar allá en la gloria, por la eternidad con nuestro Salvador, pero tenemos la bendición de en este mundo tener vida todavía y poder disfrutar con seres amados, con la iglesia, con nuestra familia. Digo esto, hermano, porque cuando uno pasa tiempos difíciles, como decía aquí el hermano en su testimonio, a veces Dios tiene que tocarnos para que entendamos, ¿verdad? Y Dios tiene que quebrantarnos, hacernos pasar por cosas para darnos cuenta. No son castigos, hermanos, de parte de Dios, sino es gracia de parte de Dios para hacernos dar cuenta, para que nos demos cuenta qué cosas son importantes, qué cosas son prioridades, qué cosas valen la pena verdaderamente. El año pasado este año tuve la bendición, hermanos, de estar aquí, en esta iglesia precisamente, nomás que llegué de volada. Llegué, me acuerdo, a la escuela dominical y de ahí continué, iba a predicar en otra iglesia. Hoy tengo más tiempo para poder convivir con ustedes, hermanos, con su pastor. Y en el mes de febrero pasé por acá. ¿Ok? En el mes de marzo asistí a una conferencia en Ecuador, ahí mismo. Y a finales de marzo, principios de abril, no recuerdo muy bien, cuando iba a dejar un pastor al aeropuerto, pastor Alejandro Ramírez, que predicó en nuestra iglesia un día jueves, y lo iba a dejar al aeropuerto. En el camino me di cuenta que se me durmió estos dos dedos de aquí. Se me durmieron. Y dije, qué raro, comencé a hacer así. Pero después me empezó a doler la cabeza esta parte de acá, pero mucho. Se me durmió la lengua, se me nubló la vista. Y le dije al pastor, me siento mal. Me dice, hermano, ¿quieres que yo maneje? Le dije, no, puedo manejar, pero me siento mal. Ahora, en el aeropuerto tengo un familiar, un primo mío que es médico ahí. Dije, llegando, le voy a decir a él que me siento mal. Y bueno, llegué, el pastor me dio 2 aspirinas, cardioaspirinas, me las tomé. Pero ese día mi primo no trabajó. Entonces dejé al pastor y dije, bueno, pues de aquí me regreso a la casa, voy a manejar.
Y regresando ya otra vez, las manos dormidas, un rato las dos manos se me durmieron, sentía que me iba a desmayar, y luego me olvidé las palabras. Sabía dónde estaba, sabía qué estaba sucediendo, sabía que estaba casado, pero se me olvidaron las palabras. Mi esposa me llamó, me dice, mi amor, ¿cómo estás? Le dije, amor, no me acordaba cómo se llamaba ella. Le digo, no estoy bien, se me olvidaron las palabras, no puedo hablar más. No encontraba las palabras. Me dice, algo malo te está pasando. A un amigo mío, el pastor Alanis, le llamé y le dije, pastor, algo malo me está pasando. No sé qué es, no puedo hablar. Dije, te mando mi ubicación en tiempo real. Si ves que no me muevo, por favor, ven por mí porque aquí me quedé. Entonces luego me llamó una hermana que es médico, me dice, pastor, algo le está pasando, ahí quédese, el pastor ya va a pasar por usted. El pastor Alanis me recogió, llevó un médico. Y luego pues me hicieron exámenes, hermanos, fui al hospital, me internaron. Bueno, ahí no me quisieron internar, fue en la clínica. Entonces, al comienzo me trataron como si mi corazón se estaba infartando. Yo recuerdo que viene el médico y le dice, me conectan todo para un electrocardiograma. Y luego veo que las enfermeras sacan la lectura y le dicen al médico, el médico agarra y sale corriendo, se va. Y dice a mi esposa, venga por favor, se le lleva por allá. Yo escucho que dice a su esposo, le está dando un infarto. Él se está infartando. Híjole, cuando me dijo eso, hermano, yo me asusté. Dije, híjole, esto ya valió aquí. Hasta aquí llegué, 40 años. Dije, Señor, siento que recién empieza a ponerse bueno la cosa y ya me quieres llevar. Pero luego pensé ahí y dije, pero Señor, si quieres llevarme, pues nos vamos, está bien. Pues nos vamos, amén, hermanos. Al cristiano no le da miedo la muerte porque sabemos a dónde vamos. La muerte solamente es un puente, es una puerta para pasar a la eternidad, a la verdadera vida que nos espera allá. Y más me asusté cuando mi esposa llega y dice, mi amor, viene y dice, mi amor, dame las claves de las tarjetas, los números de cuenta, y dame todo, escríbeme aquí. Yo le quedo mirando y le digo, ¿es tan grave? Me dice, sí, Pablo, es grave. Dice, tú no estás en condiciones de tomar decisiones, me toca a mí. Bueno, pues anota. Gracias a Dios no fue un infarto. Había sufrido una isquemia cerebral transitoria, se formó un coágulo, eso tapó una arteria y me produjo todo eso. Mi corazón está trabajando bien, nomás que tengo un bloqueo en la rama izquierda. Pero hermanos, ahí, cuando yo estaba pues en el hospital, le dije, Señor, si tú quieres llevarme, me voy. Gracias por darme la oportunidad de vivir hasta este día. Pero si tú quieres, me gustaría quedarme más tiempo. Porque, hermanos, vivimos para ese día. Todos queremos irnos al cielo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero honestamente dije, Señor, todavía me siento joven, estoy joven. Me gustaría seguir sirviéndote más tiempo. No quiero llegar al cielo con las manos vacías. Quiero llegar al cielo lleno y habiendo hecho más para ti en este mundo. En ese momento uno se da cuenta qué es lo que verdaderamente importa. Ahí estaba mi esposa, llorando, un mar de lágrimas, aparentando fuerza, pero ahí estuvo, quebrada también. Recordé a mis niños, la iglesia, el servicio a Dios. Y ahí es cuando uno se da cuenta que a veces, hermanos, uno invierte tiempo en cosas que no valen la pena. Uno anda distraído en cosas, ocupaciones, materialismo, y más que todo uno desperdicia mucho tiempo. Estoy enseñando mayordomía en mi iglesia por estas semanas. Y a veces uno escucha mayordomía y nomás se centra en dinero. Pero hay algo más importante que el dinero. Hay algo más importante que el dinero. Porque honestamente, hermanos, el dinero va y viene. A mí se me ha caído de la bolsa 40, 30 dólares, pero luego se recupera. Si el día de hoy alguien le estafa a usted pierde dinero, trabajando la próxima semana, el otro mes, usted los recupera. Pero hay algo que no se puede recuperar, y eso es el tiempo. Hay algo más importante que el dinero o que cualquier otra cosa, es el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable, no se renueva. El tiempo, uno no puede ir a la farmacia y decir, oiga, véndame $100 de tiempo. No, uno puede ir a la ferretería, ni hay una tienda que venda tiempo. El tiempo, y bueno, doy gracias a Dios porque el Señor nos da todavía tiempo para poder convivir, para poder servirle, para disfrutar con la familia. Hoy es un día de acción de gracias. Qué bendición estar en la iglesia. Y qué bendición que usted pueda estar con su familia en la iglesia. Mire, hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios, por la vida, por la salud, por la oportunidad y principalmente porque tenemos
un lugar allá en la gloria. Doy gracias a Dios el día de hoy al pastor por su amistad. Su pastor se ha portado como un verdadero amigo. Dice la Biblia que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y desde que yo llegué acá, desde antes de llegar la primera vez, su pastor me daba textos de un amigo. ¿Ok? Gracias también, gracias a Dios antes del mensaje, al hermano Miguel y a su esposa por el hospedaje. Llegué ayer, los hermanos me han estado hospedando, atendiendo, ha sido un excelente anfitrión. Gracias, hermanos, de verdad, gracias. Y también al hermano Manuel y a su esposa también. Hermanos, yo le decía el día de hoy a él, hermanos, yo trabajé en México en mi tiempo de colegio bíblico y yo recuerdo que mi patrón, que también era Manuel, decíamos el Manny, era fan de los carros Mustang. Él tenía como unos 5 Mustang. Luego tenía en su bodega, tenía uno clásico del 50 o del 64, algo así. Un carro hermosísimo que cuando yo lo miré dije, wow, yo nunca en Ecuador había visto un carro así. Y él tenía colección de carros. Dije, no hombre, le digo a mi esposa, mira, yo no soy tan ostentoso. Mi sueño no es ni un Ferrari, ni un Lamborghini, es un Mustang nada más. Y si es un clásico, mejor todavía. Pero bueno, hermanos, esos pequeños deseos que a veces uno tiene, ¿verdad que sí, hermanos? Que uno dice, bueno, puedo vivir sin eso, pero si a mí me preguntaran cuál es tu carro favorito, o cuál carro quisieras tener algún día, o manejar, un Mustang. Y ayer el pastor me dice, pastor, aquí le dejaron las llaves del carro que va a manejar mañana, porque hoy voy a predicar a una iglesia. Y digo, ¿ese Mustang, en serio? Ahora no expresé a lo mejor mucho, pero por dentro dije, wow, es increíble que el Señor me permita manejar ese carro. Usted dirá, pastor, pues con tan poco se alegra usted, ¿verdad? A lo mejor porque pues hay carros de gama mucho más alta, pero para mí es un pequeño detalle de una muestra de amor o de un consentimiento de parte de Dios. Porque, hermano, Dios nos consiente. Honestamente, Dios nos consiente. Y, hermano, gracias de verdad por ser de bendición. Y bueno, le dije a mi niño, mira, mi hijo, le digo, mi niño y yo nos llevamos muy bien, es mi hijo, tiene 11 años, le digo, oye, compadre, le digo, mira, le digo lo que voy a manejar. Oh, papi, qué padre, dice, tráetelo. Le digo, si fuera fácil, mi hijo, ya lo tuviéramos allá, pero no es así de fácil. Dice, mira, mi hijo, le digo a mi esposa, mira, mi amor, le digo, ya ves que siempre te digo que me encantan los Mustang, mira lo que voy a manejar mañana. Dice, oh, mi hijo, qué bueno, Dios te consiente mucho, ¿verdad? Le digo, Dios nos consiente mucho. Gracias, hermano, por ser de bendición. Y bueno, hermano, estamos sirviendo en el país de Ecuador. Oren por nosotros, por favor. Tenemos planes, proyectos, queremos abrir nuevas obras. Queremos avanzar en la construcción de nuestro templo. Entonces, ténganos, por favor, en sus oraciones. Y estaba mirando aquí un viaje misionero a Veracruz, México, 2026. Dije, no sabía que la iglesia hace viajes misioneros. Pues, hermanos, organícense en un viaje misionero para Ecuador. 2027. Que en su boletín diga viaje misionero a La Tacunga, Ecuador 2027. Entonces era una bendición, nunca hemos tenido un equipo misionero. Hay un pastor que me dijo, nos gustaría el próximo año ir con ustedes. Dije, eso sería una increíble bendición, pero si ustedes hacen viajes misioneros, hermanos, visítenos allá en Ecuador. Será una bendición poder recibirlos, que conozcan nuestra iglesia, nuestro ministerio, y para nuestra iglesia va a ser una increíble bendición ver hermanos que van de otra iglesia a visitarnos, a trabajar con nosotros, ganando almas, a ser de bendición allá. Entonces, hermanos, les dejo ese reto, organícense en un viaje misionero y los esperamos en el 2027 allá en Ecuador. Amén, hermanos, ¿se animan o qué? Sí, no los veo muy convencidos, ¿verdad? ¿Qué dice, pastor? Es fácil ir, pero ¿cómo regresamos? Bueno, los que puedan, sería una bendición allá. Hay muchos lugares donde usted puede conocer allá y va a ser una bonita experiencia, ¿ok? Abra su Biblia al libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, puestos de pie, por favor, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. ¿Ya estamos ahí? Sígame nomás usted con la vista, yo lo voy a leer. Dice la Biblia, Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el bello culto que nos permites tener este día, Señor. Gracias por darnos la bendición de tener un culto especial para Acción de Gracias. Y Padre, hay tantas cosas por las cuales darte gracias. Gracias por nuestra salvación, por el perdón de pecados. Gracias por la vida que tenemos hoy y por la oportunidad de estar reunidos para alabarte, para recibir tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos has dado aún el razonamiento, mi Dios, el entendimiento para darnos cuenta y valorar todo lo bendecido, los bendecidos que somos gracias a ti. Gracias por la iglesia y por la oportunidad que me das una vez más de poder predicar en esta preciosa iglesia. Gracias por su pastor, por su amistad y por los hermanos que son de mucha bendición. Bendice el mensaje, bendice la predicación. Y Padre, te ruego, déjame ser de bendición a la iglesia. Que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y quien nos hable. Y Padre, que volvamos a esta disciplina que es la gratitud. Que nunca se nos olvide, mi Dios. Te amamos, bendice este tiempo. En el nombre de Cristo oramos y te agradecemos. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El tema que quiero predicar el día de hoy tiene que ver con este día y con esta celebración de Acción de Gracias. Precisamente el tema que quiero predicar es la gratitud. Hoy quiero predicar, el título del mensaje es la gratitud, un corazón que regresa. Este pasaje que acabo de leer, hermanos, y que usted lo tiene ahí, parece una clase práctica sobre gratitud. Parecería una clase práctica sobre gratitud o también una radiografía del corazón humano, de la condición de nuestro corazón. 10 hombres enfermos encontramos aquí en esta parte de la Escritura. 10 hombres enfermos, 10 hombres necesitados, 10 hombres marginados. Estos 10 hombres, hermanos, reciben un milagro. Estos 10 hombres quedan limpios, pero solamente uno regresa a dar gracias. Solamente uno. Si lo usáramos como una estadística moderna, ministerial, podríamos decir que porcentaje de gratitud, 10%. ¿Puede imaginar usted una iglesia, la cantidad de hermanos que sean, ¿ok? Donde solamente el 10% de la iglesia ora, donde solamente el 10% de la iglesia se congrega, solamente el 10% sirve, solamente el 10% de la iglesia está involucrada? Pues sería un poco difícil el avance de la iglesia, el avance de la obra. Y no solamente, hermanos, el avance de una iglesia, sino toda institución donde solamente un 10% se involucre, va a ser muy difícil el avance. ¿Está conmigo? ¿Sí me explico? La gratitud es más que una emoción bonita. Porque sí, es agradable dar gracias, decir, bueno, mira, yo estoy agradecido, pero es una respuesta a la gratitud teológica. Es reconocer públicamente que Dios es la fuente de bendición de absolutamente todo. Amén, amén. Y en un mundo donde la gente, porque vivimos en un tiempo, hermanos, estas generaciones se ofenden por todo. Llamada generación de cristal, donde todo les ofende, todo les molesta, y donde vivimos en una generación donde agradece poco. Dios llama a su iglesia, Dios exhorta a su pueblo a volver a los fundamentos, dar gracias siempre,
Dar gracias por todo. Dar gracias en todo y dar gracias a pesar de todo. Cierto. Amén. ¿Me explico? El corazón del pasaje está aquí en el versículo número 11 y 12 cuando dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La condición de estos 10 hombres, la palabra de Dios dice que eran leprosos. La palabra lepra del original también se traduce como descamarse o desprenderse. Esa también es la traducción de lepra, desprenderse. Una enfermedad, en aquel entonces era una enfermedad muy fea, muy terrible. No solamente era una enfermedad que destruía el cuerpo, la lepra, sino también destruía la vida social, la vida espiritual y la vida familiar. Usted conoce en la ley que un leproso no podía entrar al templo. Un leproso no podía habitar entre otras personas en el área social, no podía estar incluido ahí. Un leproso tenía que estar exiliado. Un leproso tenía que estar apartado de la ciudad. No podía topar a otras personas porque los volvía inmundos. Una enfermedad que destruía no solamente el cuerpo, la vida social, espiritual y familiar. Vivían lejos, aislados. Estas personas leprosas dependían de la misericordia y de las limosnas, por así decirlo, y misericordia de otros. Hermanos, muchos cristianos hoy viven de la misma manera. Muchos cristianos ciertamente no padecen una enfermedad física como esta lepra que los hacía aislarse, pero viven aislados espiritualmente. Hay personas que viven alejados de Dios, hermanos, espiritualmente aislados, cayéndose y destruyéndose en pedazos emocionalmente y por dentro. Hay personas que tienen dinero, hay personas que pueden ser famosos, hay personas, hermanos, que tienen una apariencia y pueden llegar a tener cosas que usted y yo nunca podríamos llegar a tener, pero por dentro están destruidos, por dentro están vacíos, por dentro están cayéndose a pedazos. La condición de estos hombres refleja la condición espiritual y emocional de muchas personas que hoy en día tienen en la sociedad. Ahora, el versículo 14 dice la palabra de Dios ahí: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Ellos están clamando: Señor Jesús, ten compasión, misericordia de nosotros. Y el Señor Jesucristo los ve y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Jesús no los topa. Jesús no les impone las manos y dice: en el nombre de Jesús te sano, ¿verdad? No ora ni declara nada, porque mucha gente hoy en día cree que declarando ya las cosas van a funcionar y no es así. Solamente les da un mandato. Hermanos, la gente hoy en día quiere espectáculos, shows, cultos sensacionalistas, donde el predicador venga y mueva la varita mágica y abracadabra te sano, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesucristo levántate y camina, y la gente, que en el nombre de Jesucristo, que tú declaras prosperidad y vas a ser próspero. Y la mayoría de gente quiere emociones sensacionalistas, pero no quieren obedecer simple y sencillamente al mandato divino. No se trata de buscar emociones, sensaciones, de sentir algo. Se trata de obedecer lo que el Maestro nos manda a hacer. Y aquí Señor, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y la palabra de Dios sigue diciendo el texto, el versículo 14. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Hermanos, el milagro no fue inmediatamente. No es que ahora el Señor Jesucristo tenía el poder para nomás tocarlos, iban a ser sanados, como en otras ocasiones lo hizo. Él tenía el poder para decir, bueno, entonces sé limpio, y ellos iban a ser limpios. Pero el Señor Jesucristo no hace eso porque nos quiere dejar una tremenda enseñanza acerca de la gratitud en este texto. La primera cosa que el Señor Jesucristo les dice es, vayan y muéstrense a los sacerdotes. El milagro no sucedió inmediatamente, pero el milagro vino en el camino, no antes. Hermanos,
La idea del mundo es esta: hasta yo no ver, no creer. ¿Ha escuchado muchas veces usted eso? Mira, si yo no veo con mis propios ojos, no voy a creer. Pero bueno, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que obedezcamos por fe, que caminemos, y en el camino, obedeciendo a Dios y viviendo por fe, vamos a ver increíbles resultados de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén, amén. Estos hombres leprosos, gracias a Dios, obedecieron. El Señor Jesucristo dice: muéstrase a los sacerdotes, porque en la ley estaba establecido eso. El Señor Jesucristo no infraccionó la ley. En la ley decía que la persona de lepra, cuando ya está curado, tenía que presentarse al sacerdote para que el sacerdote le examine. Por eso el Señor Jesucristo le dice: vaya y muéstrese al sacerdote. Estos hombres obedecen porque eso decía la ley, pero en el camino estos hombres son sanados. Yo me imagino que ellos iban un poco asustados ahí. Bueno, vamos a ver qué nos dice el sacerdote. Y de repente el uno dice: oye, mira, ya te viste, mira, ya no tienes lepra, tus manos, tu cara, tu cuerpo, mira. Oye, sí es cierto, mira, ya no tengo. Y todos, yo me imagino que ese día se sintieron contentos, felices, a lo mejor lloraron. El uno se acordó: mira, mi esposa, yo tenía esposa, yo tengo hijos, yo tenía vaquitas, yo tenía un negocio, yo tenía eso, yo tenía acá. Tengo familiares que no he abrazado, tengo gente que quiero ir a ver. Y todos recibieron el milagro, recibieron el beneficio y salieron corriendo a sus actividades normales, o lo que ellos querían o deseaban desde hace mucho tiempo. Dice que fueron limpiados. Entonces, versículo 15 dice: uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermano, me encanta esto, porque el hombre es sanado y mientras todos corrieron, recibieron su beneficio y fueron, él regresa glorificando a Dios. Y yo me imagino a este hombre feliz. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ahora ya nadie lo rechazaba. Ahora podía entrar porque ya no era leproso. Y él iba diciendo: ¿dónde está Jesús? Quiero agradecerle, le amo, quiero conocerle. Mira, he sido sanado. Jesucristo me ha sanado. Y él viene contento, viene saltando. No volvió calladito, no volvió tímido, regresó con volumen alto, con emoción, con adoración. Y el Señor Jesucristo, cuando lo mira, le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Ahora, la Biblia resalta algo aquí, que dice que el que volvió era samaritano. Este hombre, hermanos, no solamente era rechazado por su lepra, sino que para los judíos era rechazado por su nacionalidad. Un hombre considerado impuro, rechazado. Hermanos, hay veces los que menos esperamos son las personas más agradecidas. Yo me doy cuenta, en mi iglesia hay una hermana, hay muchas hermanas, pero específicamente una hermana, es la que menos tiene y es la que más da. Es una hermana que cada vez que hay tiempo de acción de gracias es la primerita en decir: yo pastor. Cada vez, hermano, quien quiera un testimonio, yo pastor. Cada que ella tiene la oportunidad siempre está dando gracias a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces las personas más rechazadas, los que menos tienen, a veces son los que más dan. Los más rechazados son los que más agradecen. Y luego cuando Él viene y Jesús dice: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? Y luego le dice en el versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, esa palabra "te ha salvado" del original se traduce, o el sentido de la palabra "te ha salvado" es: te ha salvado por completo. Este hombre, hermanos, no solamente recibió sanación, al igual que los demás. Los 10 recibieron sanación, pero solamente este hombre recibió salvación. Porque hay algo, uno puede recibir un beneficio de Dios como muchas personas. Recuerdo una vez estaba en la terminal de México porque iba a predicar a otro lugar y estaba esperando mi autobús. Y delante de mí estaban 2 señoras. Y una de ellas dice: oye, fíjate que estoy enferma. Dice: sí, ¿qué te voy? Le estaba contando su enfermedad, dice. ¿Y sabes qué? Dice: yo una vez fue una campaña de sanación. Y el pastor, no hombre, ese pastor tenía poder, decía.
Ese pastor oró por mí y me sané. Dice, y ya son 5 años que yo no sé nada de ese pastor. Quisiera volver a encontrármelo para que vuelva a orar por mí, porque me he vuelto a sentir mal. Entonces se trata de esto, ¿no? Vengo delante de Dios, quiero un beneficio de Dios, Dios me dé el beneficio y ahora continúo con mi vida, me alejo, soy ingrato con Dios, continúo con mi vida y nomás quiero a Dios por el beneficio que Él me puede dar. Pero este hombre, la gratitud de este hombre no solamente lo llevó a ser sanado, sino a tener salvación de su alma. Una sanación completa. ¿Por qué es importante el mensaje el día de hoy, hermanos? ¿Por qué es importante este mensaje? Porque Dios no merece un pueblo que solo le busca por sus manos. Dios no merece un pueblo que solamente le busque por sus manos. Y usted dirá, ¿y por qué no? Porque Dios es soberano. Un día Jesucristo estuvo dispuesto a venir a este mundo, Dios encarnado, y Él no vino a darnos un pulmón para respirar. Él no vino a darnos dinero, Él no vino a darnos cosas materiales, hermanos. Cristo vino a dar su propia vida por nosotros. Para que usted y yo estemos sentados el día de hoy aquí recibiendo la palabra de Dios y con esa esperanza de un día irnos al cielo. Hermano, para nosotros fue gratis y es gratis la salvación. Pero a Cristo le costó el precio más alto. A Él lo golpearon, a Él lo escupieron, a Él le pusieron una corona de espinas, a Él le abrieron el costado, al autor de la vida, nuestro Salvador, lo desnudaron públicamente, se burlaron de Él, le decían, si eres Dios, sálvate, mira, se cree el rey de los judíos, y ahí en agonía, mientras la gente le injuriaba, Él decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hace, y en lugar de mandar ángeles que vengan y lo defiendan, y acaben con todos los verdugos que lo estaban causando daño, lo único que dijo es, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Él murió y resucitó al tercer día. Y después de esto, hermano, fue a buscar a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gloria a Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz, la obra misionera que salió por todo el mundo. Y entre eso, un día, alguien tocó nuestra puerta o nos compartió el evangelio de Cristo y somos salvos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí me explico? ¿Por qué es importante el mensaje? Porque si entendemos la obra redentora de Cristo en la cruz, Dios no merece que su pueblo le busque solamente por sus manos, por lo que Él puede dar o puede hacer. Dios merece que su pueblo también le busque por lo que Él es. Que su pueblo busque su rostro, no solamente sus manos. ¿Por qué es importante el mensaje el día de hoy? Porque la ingratitud es un cáncer espiritual que corta la comunión, apaga el gozo, endurece el corazón y mata la fe. Cierto, amén. ¿Por qué es importante el mensaje el día de hoy? Porque la gratitud mantiene al corazón sensible, receptivo, humilde y listo para recibir más de Dios. La gratitud es la respuesta correcta al carácter de Dios. Y es la llave, la gratitud es la llave que abre puertas para mayores bendiciones espirituales. Y no solamente espirituales, también materiales. Pero más que en las cosas materiales, nos enfocamos en las bendiciones espirituales. 3 cosas importantes sobre la gratitud. Primeramente, ¿qué es gratitud? En el hebreo, en el Antiguo Testamento, gratitud se traduce como confesar, reconocer, declarar públicamente agradecimiento. La gratitud en el Antiguo Testamento, en el hebreo, implica no solamente sentirla, sino proclamarla. Abrir la boca y expresar gratitud a Dios. Hermano, cuando en la iglesia hay testimonios, acciones de gracias, no es para lucirme yo. No es para que todo el mundo sepa que, Dios sí me bendice a mí, no a ti, ¿verdad? No, es para abrir la boca públicamente y dar gracias a Dios públicamente. Hermano, debemos de practicar la disciplina de dar gracias a Dios constantemente en la congregación, en la iglesia, porque en el original, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es declarar públicamente agradecimiento.
Hay personas que dicen, mira, yo me lo guardo para mí mismo. O para mí misma, ¿verdad? Yo estoy agradecido por dentro y Dios lo sabe. Yo no necesito andarlo diciendo porque no quiero ser fanfarrón ni fariseo. No, hermanos, la gratitud se expresa. ¿Está conmigo? En el griego, la palabra gratitud viene de Eucaristía. Responder adecuadamente a la gracia. Responder adecuadamente a la gracia. En otras palabras, la gratitud es una respuesta correcta hacia un Dios bueno. Es responder a la bondad de Dios. No solamente es anunciar, sí, Dios es bueno conmigo y yo respondo a su gracia y lo anuncio públicamente de que Dios ha sido bueno y que Él es bueno. Hermanos, la gratitud es ordenada, es una ordenanza, es ordenada por Dios. Mire el Salmo capítulo 103, versículo número 1. Salmo capítulo 103. Versículo número 1, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Vamos un poco rapidito debido al tiempo, porque no quiero que los alimentos se enfríen. Pero en el libro de Salmos 103, versículo número 1 dice, escuche, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. El salmista David aquí se está predicando, se está exhortando a sí mismo, diciéndote, bendice, alma mía, a Jehová. En otras palabras, despiértate y agradece a Dios. Agradece a Dios por su bondad, por su misericordia. En 1 Tesalonicenses 5:18, mire por favor ahí más adelante. Primera carta a Tesalonicenses, algunos hermanos lo conocen de memoria. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, escuche esto, dice, ya estoy ahí, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la exhortación de Pablo a los hermanos de Tesalónica, en su exhortación y como mandato divino, dice, dad gracias en todo. Amén, amén. Ahora, hay una gran diferencia entre dar gracias a Dios en todo y dar gracias a Dios por todo. La Biblia dice, dad gracias en todo. No dice dar gracias a Dios por todo. Porque honestamente hay cosas que duelen. Amén. Hay cosas que sí duelen. Muchas veces escuchamos testimonios de personas que expresan con lágrimas vivencias pasadas, cosas que tuvieron que suceder. Hay cosas que sí duelen. Hay cosas que recordarlas duelen. Pero la palabra de Dios no dice dar gracias por todo, sino dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque, hermanos, puede que estemos pasando por situaciones adversas, crisis, enfermedades, traición, yo no sé, murmuraciones. Pero cuando un cristiano es agradecido con Dios, sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Y aunque el día de hoy, Señor, me sucedió algo adverso, algo delicado, algo que no me gusta, que es difícil dar gracias a Dios por lo que me acaba de suceder. Imagínense, yo por ahí me rompo una pierna. ¡Ay, Señor, gracias porque me rompí la pierna! Un poquito difícil, ¿verdad que sí? Voy por ahí, se me cae dinero, pierdo dinero, me estafa. ¡Ay, Señor, gracias! ¡Ay, cómo me encanta que me estafen! No es así. Pero entendiendo que Dios es bueno y es soberano, aún en la adversidad, el accidente o la enfermedad, yo le puedo dar gracias a Dios, porque yo sé que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso en todo lo que hace. Dad gracias en todo, porque Dios es bueno. La gratitud es una disciplina espiritual. La gratitud, hermanos, no es espontánea, no es innata. La gratitud, al igual que otras virtudes más, pero la gratitud es algo que se debe de cultivar. No es innato. Es algo que se debe de enseñar, se debe de aprender, se debe de cultivar. Nosotros hemos sido tan bendecidos por Dios. Tan bendecidos por Dios. Una vez un hombre decía, escuchaba testimonios de la iglesia y decía, es que Dios a mí nunca me ha dado nada.
Alguien decía, no, pues Dios a mí me dio un carrito. No, pues Dios a mí me dio una rebanada de pizza. Dios a mí me dio este detallito. Y el hombre decía, Dios a mí nunca me ha dado nada. ¿Cómo que Dios a ti nunca te ha dado? No, nunca me ha dado nada. ¿Tienes vida? Pues claro que sí. ¿Estás respirando? Sí. ¿Tienes esposa? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tienes casa? Sí, gracias a Dios ya está pagada, ya no debo nada. ¿Tienes carro? Tengo 3 carros. ¿Y cómo dices que Dios nunca te ha dado nada? Es que nosotros pensamos que todo lo que yo trabajo y me lo gano con el sudor de mi frente, eso me lo gané yo. Y no me lo dio Dios. Y cuando no entendemos que nosotros en este mundo no somos dueños absolutamente de nada. Lo que hoy le pertenece a usted, antes le perteneció a alguien ya. El pedazo de tierra que nosotros decimos, no hombre, esto es mío porque hay una escritura, hay una factura, hay una nota de venta que dice que es mi propiedad, eso le perteneció a alguien más y después de usted le va a pertenecer a alguien más. Y el hombre más sabio del mundo dice que él miró algo que gente que no trabajó, de repente heredan y de repente se lo gastan, lo que un hombre invirtió toda su vida trabajando en algo, viene alguien y se lo acaba así. Nosotros solamente somos administradores. Sí, Dios nos ha confiado algo. Tenemos una factura, una matrícula, un título de propiedad, algo. Pero eso es temporal. El día que yo me muera, yo no me llevo nada. Todo es del Señor. Entonces debemos de aprender, hermanos, a ser agradecidos. Mire, y es algo que se debe de aprender, se debe cultivar. Si nosotros tenemos un hijo y a ese hijo le damos todo, mire, yo no estoy de acuerdo con que, bueno, si es algo biológico, yo entiendo. Pero hermano, hay padres de familia que dicen, yo sufrí en mi infancia, yo tuve mucha escasez. Éramos 8, éramos 5, éramos 4, éramos 12 hermanos, y no había. Entonces tuvimos tanto y yo decidí que el día que me case no voy a tener un solo hijo para darle todo lo que yo no tuve. Usted echa a perder ese muchacho. Ese muchacho se echa a perder. ¿Por qué? Porque él va a estar acostumbrado a recibir, a recibir, a recibir y nunca agradecer por lo que tiene. La gratitud no es espontánea, es algo que se debe de cultivar. Se dice que este hombre, un comentarista bíblico llamado Matthew Henry, que algunos lo han escuchado de él, hay libros, comentarios que a veces usamos para nuestros estudios. Dice que una vez este hombre fue asaltado, que le robaron su cartera. Y después que le robaron, él llegó y escribió 4 razones para dar gracias a Dios por lo que le había sucedido. La primera dijo, gracias Señor, porque nunca me habían robado antes. No se centró en ese robo, sino dijo, antes nunca me han robado, gracias. Porque hasta el día de hoy, antes no me habían robado. La segunda cosa dijo, gracias, porque aunque me robaron la cartera, no me quitaron la vida. Y eso es algo importante porque a veces nosotros perdemos algo, una enfermedad, o un trabajo, algo económico, y nosotros nos enfocamos en lo que acabamos de perder, nos amargamos por eso, y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado muchas cosas más para disfrutarlas. Nos enfocamos en lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que sí tenemos el día de hoy. Es como aquel que pone un punto en una hoja blanca y dice, ¿qué ves ahí? Un punto negro en la hoja. ¿Por qué miras el punto negro cuando tienes una hoja completita para escribir una carta, hacer un sermón, escribir un bosquejo, una lista, puedes hacer un dibujo? ¿Está conmigo, hermano? Dijo, gracias, porque aunque me robaron la cartera, no me quitaron la vida. Dijo, gracias, porque pudieron haber tomado más, pero solamente se llevaron eso. Y luego dijo, gracias, porque yo fui quien fue robado y no fui yo el que tuvo que haber robado a otra persona. Eso es tener una perspectiva correcta. Eso es tener un corazón agradecido. Por eso la Biblia dice, dad gracias en todo. Segundo lugar, ¿por qué debemos de estar agradecidos? El Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno
para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios es bueno. Hermano, mire, examine por un momento su vida, desde dónde viene usted. ¿Ok? Algunos nacieron ya en este país. Otros tuvieron que venir desde pequeños. Otros sacrificaron mucho dinero, persecución. Algunos hoy en día todavía están asustados por la ICE y la migra que anda por acá. Yo traigo mi pasaporte aquí por si acaso me agarre, ¿verdad? Pero hermanos, Dios ha sido bueno. Él es bueno. Y todas las veces que nos ha sucedido algo que nosotros no hemos querido, que nos ha dolido, la mayoría de veces fueron consecuencias de nuestras decisiones. Porque en su momento mucha gente dice, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios me hizo pasar esto? ¿Por qué Dios me abandonó? Y estamos resentidos, enojados, pero cuando pasa el tiempo y volvemos el tiempo atrás y recordamos, mirando el panorama desde otro ángulo, desde otra perspectiva, nos damos cuenta que Dios nunca nos abandonó. Que las consecuencias debieron haber sido peores y que debió habernos sido peor, pero por la misericordia de Dios no sucedieron muchas cosas. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Porque Él es bueno. No sé si con el pastor o con el hermano, no recuerdo con quién estaba yo recordando, o creo que fue con un pastor que me trajo el otro día, con el que prediqué hace unos días, de cómo Dios salvó a mi familia, hermanos. ¿Sabe que un día Dios puso en el corazón de mi padre leer la Biblia católica? A mí me bautizaron en la iglesia católica. Mi padre era católico, buen católico. Pero un día mi papá le dijo al cura, yo quiero leer la Biblia, enséñeme. Dijo, ¿cómo puedo leer la Biblia? Y el cura le enseñó. Dijo, cómprate tal Biblia, la Biblia latinoamericana. Yo tengo esa Biblia, para mí es muy especial esa Biblia. Tiene un valor emocional, simbólico, muy grande para mí. Y de ahí, mi papá terminó de leer toda la Biblia y le dijo al cura, ¿por qué la Biblia dice una cosa y la Iglesia Católica practica otra? ¿Y por qué lo que la Iglesia Católica practica no está en la Biblia? Más bien la Biblia condena eso. El sacerdote le dijo que mi padre era un ignorante, que había interpretado mal la Biblia, que no la lea porque se está confundiendo y se va a seguir confundiendo más. Mi papá le dijo no. Dijo, yo le agradezco, pero yo he conocido la Biblia, me voy a apartar. Se alejó. No teníamos iglesia, no teníamos religión, no teníamos nada. Pero ese hombre nos enseñaba la Biblia en las mañanas en casa. No teníamos iglesia. En un cuartito los domingos, 7 de la mañana, nos levantaba, él leía la Biblia, oraba, nos explicaba a su manera, él se iba a trabajar porque trabajaba el domingo, nosotros nos quedábamos, no teníamos iglesia. ¿Sabe que cuando yo era un adolescente, tuve mucho resentimiento hacia mi papá? Porque mi papá fue un hombre de carácter muy duro, muy machista, un hombre muy duro. Pero con el pasar del tiempo yo analizo y digo, ¿por qué mi padre fue así? Porque a él lo formaron así. Porque él vino de un padre mucho más machista, de una cultura machista, injusta, cruel. Donde él nunca tuvo un feliz cumpleaños, mijo, aquí está un pastelito. Mucho menos ten este regalo por Navidad o cumpleaños. Para él era trabajar. Un tío mío me dice que a la edad de 9 años, dice yo tenía 9 años, mi papá me dejó arriba en el cerro, nomás había una chocita ahí, me dejó ahí con los borregos y me dejó con un perro, me dejó por 3 días, allá en el cerro donde no hay nada, ni luz, ni agua, ni nada. Dice, él nunca pensó, mi hijo comerá, no comerá, por 3 días a un niño de 9 años. ¿Quién tiene 9 años aquí? ¿Alguien que tiene 9 años? ¿Quién tiene 9 años? ¿No hay un niño de 9 años? ¿De 10? 9 años. Mi niña Eli tiene 9 años. Dejar a un niño de 9 años arriba en la montaña para que cuide los borregos por 3 días. Come lo que puedas y ahí ve cómo le haces. Mi padre vino de eso. Y a pesar de que mi padre vino de eso, quiso darnos un hogar. Y a su manera conoció la palabra de Dios. Y nos dio el orgullo de haber tenido un padre
que leía la palabra de Dios, que nos ama y que hizo lo que pudo con lo que tenía. En su momento uno no lo entiende. Pero yo quisiera que mi padre fuera como aquel. No, pero hermano, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio eso. Y cuando nosotros recordamos nuestra salvación, de dónde Dios nos sacó, cómo nos salvó y lo que Dios hizo, hermano, sin duda alguna, aunque hubieron injusticias de este mundo, aunque hubieron tantas cosas, Dios siempre fue bueno. Él es bueno, Él sigue siendo bueno y Él seguirá siendo bueno. La bondad divina demanda gratitud humana. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Porque somos receptores de gracia inmerecida. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque la gratitud reconoce a Dios como la fuente de la bendición. Pablo dice ahí a los Corintios, una iglesia que se había desviado. Mira ahí en 1 Corintios 4:7. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 7. La palabra de Dios dice de esta manera, escuche, mira a los Corintios, una iglesia que se había desviado, había perdido el discernimiento, andaban permitiendo pecado, haciendo tantas cosas, se les olvidó dar gracias a Dios. Y Pablo les dice ahí, el capítulo 4, versículo número 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, mire, ahí el apóstol Pablo les está diciendo, mira, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, si lo recibimos, ¿qué sigue? Lo agradecemos. No, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pues pastor, pues esto yo me lo gané con el sudor de mi frente. ¿Y quién te dio la vida para hacerlo? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te da de su aire gratuito para que nuestros pulmones se llenen y podamos seguir viviendo? ¿Quién nos ha dado todo? Y el salmista entendía eso. Y decía, nada de todo lo que te damos, todo es tuyo, Señor. Y de lo que recibimos de tu mano, de eso te damos. Somos administradores. Y por eso Pablo le dice ahí, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? El día de hoy alguien me regaló una botella de agua. Gracias a Dios por eso. Y usted dirá, pastor, pero una persona se lo dio, sí. Pero ¿de quién viene todo eso? Todo eso viene de Dios. Tenemos porque hemos recibido. Porque la ingratitud, hermanos, ¿por qué debemos ser agradecidos? Porque la ingratitud es pecado. El inicio de la degradación moral comienza por la ingratitud. Romanos 1:21, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Este texto es fuerte, pero Romanos 1:21, escuche lo que dice. Pues, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y luego más abajo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Antes de una degradación moral, viene una ingratitud. No le dieron gracias a Dios. Y es por eso que el mundo está como está. Mire los movimientos feministas, el LGBT y todas esas cosas. Usted intente hablarle de Dios. Ellos no quieren oír de Dios. Dios, yo no necesito de Dios. ¿Quién es Dios? Y la gente, ¿dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá maltrataba a mi mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá se alcoholizaba? ¿Dónde estaba Dios cuando me regalaron? Y la gente empieza un resentimiento, una ingratitud hacia Dios que los lleva a una degradación moral. La ingratitud es un pecado terrible. Porque la gratitud, hermanos, glorifica a Dios. El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Hay sacrificios que Dios no quiere.
Y en la Biblia dice, mira, esto no le agrada a Dios, estos sacrificios Dios no quiere. Pero la gratitud siempre Dios la recibe. Y para terminar, el último punto. ¿Cuál es el beneficio de ser agradecido? La gratitud abre puertas. El samaritano, el hombre leproso samaritano, obtuvo más que los otros 9. Los 9 recibieron un milagro de sanidad física. Pero este hombre, por la gratitud, regresó y recibió el milagro más grande, la vida eterna. Amén, amén. La gratitud atrae la presencia de Dios. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es la llave que abre la puerta al lugar santo. La gratitud multiplica lo poco. Antes, si usted lee el libro de Juan, y por el tiempo no voy a ir allá, pero capítulo 6, cuando aquellos hombres le dijeron, mira, aquí solamente hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero antes de repartirlo, dice la palabra de Dios que, y luego con acción de gracias. Perdón, dice, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Dice, recibió lo poco, dio gracias a Dios y ese poco se multiplicó. A veces, Dios actúa y nosotros hemos aprendido de Él. Pero a veces, hermanos, como un buen padre a su hijo, a veces uno le prueba a su hijo a ver qué actitud tiene. Papi, dame $5, papi, hay algo que cuesta $5, dame $5, papi, dame $5. Yo digo, ok, ¿cuánto tienes, mijo? Papi, ok, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer lo siguiente, te voy a dar la mitad, te voy a dar 2,50. Y uno quiere ver. Uno los tiene, ¿verdad que sí, hermanos? Uno te lo puedo dar, y yo quiero dártelo, pero a veces uno como padre dice, ok, a ver, te voy a dar la mitad, a ver qué actitud tomas. Papi, quiero $10, ¿ok? Te voy a dar 5. ¿Qué hago con 5? Yo quiero 10. 5 a mí no me sirve. Quédatelos. Hermanos, llegó una vez un muchacho a vendernos algo al restaurante, un niño de los que venden en la calle en Ecuador, de cultura indígena. Llegó y se puso a llorar, cómpreme, mire, mi mamá me va a pegar, ¿qué? Y no teníamos. Pero mi esposa sacó una monedita. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, no tengo para comprarte esto, pero te voy a regalar esta moneda. Y le dijo así. Dijo, yo no quiero esa moneda. Y la dejó tirando en el piso y se fue. Y mi esposa dice, ¿viste? ¿Qué le pasa? A veces que nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Yo lo he hecho. A ver, mi hijo, ¿quieres esto? ¿Ok? Está bien, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar 5. Ora a Dios que Dios te provea lo demás. Mi niña Eli me dice, ya papi, está bien papi, te agradezco. Bueno, si no tienes más, yo te entiendo papi. Ya Dios nos va a dar más y ya cuando junte voy a comprar. Pero no, mija, no te creas, toma aquí, está el 5 más, y compra. Ay papi, gracias. ¿Sí está conmigo? Ay, pero a veces me ha tocado con mi niño, mi hijo, ¿cuánto necesitas? 10 papi, no te puedo dar, nomás tengo 5. Ay papi, es que yo 5 no me alcanza, quiero 10. Digo, no, pues nomás tengo 5, después vamos a orar. Digo, no, es que no, ¿sabes qué, papi? Mejor no me des. Digo, ¿sabes qué? No te voy a dar. Nomás estaba probando y quería ver tu actitud. ¿Sabes veces, hermano? Uno dice, Señor, dame esto. Y Dios te da una pequeña cantidad. Lo que Dios quiere es ver tu actitud. A ver si todavía sigues amándole, sigues creyendo en Él, le sigues siendo fiel, o reniegas porque no te da el capricho que tú quieres. La gratitud abre puertas. La gratitud atrae la presencia de Dios. La gratitud multiplica lo poco. La gratitud transforma el corazón. Un corazón agradecido no puede ser amargado. No hay murmuración. Un corazón agradecido nunca va a ver las injusticias de la vida ni va a vivir quejándose. Va a vivir agradecido con lo que tiene. La gratitud trae paz. El texto dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero antes del capítulo 7 dice, y acción de gracias. La gratitud produce gozo. Aunque el gozo es fruto del Espíritu, pero florece en corazones agradecidos. La gratitud fortalece la fe. El que regresó no solamente agradeció, sino que el que regresó creyó. La gratitud te lleva a ver más a Dios. Hermano, la gratitud no te permite amargarte.
La gratitud no te permite ver los errores de los demás. Hay personas que están amargados. ¿Y sabes por qué? Porque quitaron los ojos del Dios bueno y se empezaron a ver los errores de los demás. Pastor, ¿por qué solo yo sirvo y los demás no? Pastor, note esto. No fue Cristo, no fueron el leproso, llegó y dijo, ¡ay, Señor! ¿Qué crees, Señor? O sea, fuimos 10, pero pues esos ingratos, Señor, maldícelos, mándalos al infierno, Señor, míralos. Solo yo llegué aquí a darte gracias. No. Él no se estaba fijando en los demás. Él llegó a agradecer y glorificar a Dios por lo que él había dicho. La gratitud guarda tu corazón. Te protege. La gratitud es la llave para que más bendiciones sigan fluyendo. La gratitud cuida tu corazón, te acerca a Él. 10 fueron limpiados, pero solo uno regresó. 10 recibieron misericordia, pero solo uno honró al dador. 10 tuvieron un milagro, pero solo uno obtuvo salvación. La diferencia no fue la lepra, ni la nacionalidad, ni la condición, ni la cultura. No fue el trasfondo, la diferencia fue la gratitud. Hoy Dios no está preguntando, ¿fueron limpiados los 10? Lo que Dios pregunta el día de hoy es, ¿dónde están los 9? Si tú eres de aquel uno que regresó a dar gracias, yo estoy seguro que tú has disfrutado tantas bendiciones de Dios y vas a seguirlas disfrutando. Y cuántos beneficios. Pero si tú solamente eres de los 9 que nomás recibió su beneficio. Vine a la iglesia porque mi matrimonio estaba a punto de romperse, pero ahora mi esposo es modelo, gracias a Dios, Dios le pague, me voy, adiós. Y no puedo ver lo que Dios tenía para mí después. Señor, las finanzas, me doblé las rodillas, Señor, si me sacas de esta, te prometo, Dios te sacó, me olvidé de Él. Señor, mis hijos, mira cómo están, pero si tú haces algo en ellos, Señor, Dios ya te lo hace, gracias, ahora me aparto. Una vez alguien me dijo, pastor, nos iba mal. Estábamos a punto de divorciarnos, los hijos un desastre. Conocimos a Cristo, Dios nos salvó, nuestro matrimonio se restauró, nuestros hijos se restauraron, nuestras finanzas se restauraron, pastor, nos empezó a ir increíblemente bien. Pero cuando más bien nos iba, más nos alejábamos de Dios. A tal punto que ahora sí, perdí mi esposa, mis hijos no quieren saber nada de mí, las finanzas no están bien como yo quisiera, pastor, otra vez regreso. Me fui lleno y regresé vacío. ¿Y sabe por qué una persona se puede ir lleno y regresar vacío? Por la ingratitud. Seamos ese uno, el que regresa, el que agradece, el que se humilla, el que reconoce que todo es de Él, por Él y para Él. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Rostros inclinados, ojos cerrados. Vamos a orar. Piense por un momento y medite en todo lo bueno que ha sido Dios. Todos puestos de pie, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, vamos a orar, todos puestos de pie. Mientras el piano toca, si el Señor le habló, hermano o hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí y hace un altar acá enfrente? Y le dice, Señor, gracias por lo que tú haces para conmigo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en el pasado. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahorita. Y gracias, Señor, por lo que harás en el futuro. Si Dios le habló, hermano, hermana, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, venga acá enfrente, hermano, haga un altar acá enfrente y dígale, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que usted es para con nosotros, Señor. Si Dios le ha hablado, hermano, hermana, venga, no espere. Venga aquí al altar y dígale, Señor, te agradezco, te doy gracias, Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos? ¿Es usted uno de los 9 que no se regresó a darle gracias a Dios por lo que hizo en su vida, lo que ha hecho? Hermano, si Dios le ha hablado, pase acá enfrente al altar. Oremos delante de Dios y digamos del Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros. Hemos escuchado testimonios aquí entre hermanos y entre hermanas
grandes maravillas y prodigios que usted ha hecho con nosotros, Señor. Gracias, sinceramente le agradecemos, Señor. Ayúdenos, Señor, como enseñó su siervo, como enseñó el pastor Pablo, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón agradecido. Que haya siempre gratitud en nuestros labios, en todo tiempo. No importa cómo sea la situación que estemos pasando, que nuestra mente haya gratitud. Gracias, Espíritu Santo, por haber hablado en nuestros corazones. Obre los corazones de hermanos y hermanas que están aquí en el altar. Gracias, Padre Celestial. Ponga, Señor, en nuestro corazón un corazón agradecido. Ayúdenos, Señor, a nunca olvidarnos de los beneficios de usted, Señor. Oh, alma mía, acuérdate de Jehová, de sus bendiciones, de sus grandes milagros y prodigios que ha hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tenemos salud, gracias porque tenemos vida, gracias porque tenemos un techo donde vivir. Gracias porque tenemos sustento, gracias por el abrigo, gracias por nuestra ropa, gracias por nuestros vehículos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, tenemos un edificio donde reunirnos, Señor. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestras esposas, esposos, Señor. Gracias por la bendición de poder estar aquí en este país donde fluye leche y miel, donde nada nos hace falta. Gracias, Señor, porque aquí no tenemos persecución, no hay criminalidad como en nuestros países. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias, Padre. Damos gracias, bendito Jesús. Gracias por haber dado a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora tenemos vida eterna, un cielo. Ya no vamos a sufrir la condenación eterna en el infierno. Gracias por ese sacrificio. Alabamos, exaltamos, bendecimos su santo y bendito nombre. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre le damos gracias. Amén.